Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Buenos días. Les voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión, ya nuestra transmisión en las redes sociales. Dios bendiga a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, en la plataforma de Facebook. Y vamos a hacer una oración para dar inicio. Amén. Señor, te damos gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, eterno, porque nos das el privilegio de estar una vez más en tu casa para bendecirte, para honrarte, para darte honor. Padre, darte toda la gloria. Padre, nos ponemos en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que nos dirija, Padre, en esta reunión, en esta transmisión, y que su nombre sea glorificado. Bendecimos, Padre, a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Padre, que tu presencia esté con nosotros y esté también con ellos, Padre, y que en todas las cosas usted reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Es hora de adorarle. Amén. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios hoy. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono está. Ven, ante la majestad de Dios hoy. Ven, toda lengua confesará, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón hoy a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios hoy. Ven, toda lengua confesará, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey.
mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, cuando cantamos santo, 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 santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, cuando cantamos santo, 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 santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, y yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, y derrama de tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, cuando cantamos santo, 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 santo. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón, te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor.
cantaré, es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón: yo te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Yo te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Amén. Amén. Puede sentarse. Y así voy a dejar el lugar a nuestro pastor que trae la enseñanza de esta mañana. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Cristo, aleluya, hermanos. Gracias a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Y gracias a ese amor hoy podemos disfrutar de esa paz, de esa bendición, mis hermanos, que es la salvación, y que con ello hemos recibido también por fe vida eterna. Amén. Dios bendiga sus vidas en esta mañana una vez más, mis hermanos, que hemos dispuesto este tiempo y nuestro corazón para atender al consejo de la palabra del Señor, a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga sus vidas y así como están en sus lugares, vamos a orar. Vamos a pedir la ayuda, la alianza, la dirección del Santo Espíritu de Dios. Padre, te alabo y te bendigo, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Todo lo llenas, en todo lugar estás tú, Señor. Tú eres un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, Padre. Gracias porque nos has permitido, mi Dios, separar este tiempo para estar aquí en tu casa de oración, dispuestos para recibir la instrucción de tu bendita y santa palabra, Señor. Por lo cual yo te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas y que la palabra que tú pongas en la boca de tu siervo sea la necesaria para edificar, fortalecer la fe de cada uno de mis hermanos y de tu pueblo también que está presente a través de esta red social, a través de esta plataforma, Señor, que de igual manera la bendición tuya sea con cada uno de ellos. En el nombre glorioso de Jesús, yo te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Lucas. Aleluya. Lucas capítulo 18. Amén. Yared, pásale la Biblia a Alfredo, para que también participen de la lectura, hermanos. Ahí búsquenle. Amén. Lucas 18, Lucas capítulo 18.
Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguen. Amén. Lucas 18, versículo 18. Aleluya. Al 29. Y después nos vamos a pasar al capítulo 19, versículo 1 al 10. Dos varones, dos hombres que manifestaron su disposición, mis hermanos, de seguir a Jesús, pero con una diferencia entre ellos. Ahorita la vamos a ver. ¿Todos lo tienen? Amén. Voy a dar lectura en voz alta y ustedes siguen con su vista, hermano. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. 19:1, hermanos. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Amén. Dos hombres, hermanos, cuyas características o comunes eran que los dos eran ricos. Lucas se describe al joven rico muy rico, un principal de entre la sociedad, distinguido, amén, a lo mejor reconocido por toda la ciudad o por todas aquellas regiones como un hombre distinguido, un hombre principal, un hombre muy rico. Y tenemos el otro lado, un principal, mis hermanos, de los publicanos, llamado Zaqueo, que también era rico. Amén. Y los dos hermanos tenían algo en común. También que en ese momento en que están con Jesús, el hombre rico, muy entusiasta, expresa su sentir y su deseo al preguntarle a Jesús: ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Amén. Y Zaqueo, también muy entusiasta, ¿qué hace? Procura tener un encuentro con Jesucristo. O sea, lo busca. Y los dos eran hombres entusiastas. Y vamos a ver ahora la manera en que reaccionaron, muy diferentes cada uno de ellos. Amén. Jesucristo, hermanos, como dice en el último versículo que leímos del capítulo 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino, hermanos, a buscar al primer pecador para salvarlo. Amén. Pero también al principal de los publicanos. Y también al hombre, aun y cuando estuviese en una posición de muy rico. Tanto a uno como a otro, como al más pobre que no tenía nada. Tanto a uno como a otro, Dios envió a Jesús para darle salvación. Para Dios no hay nada, no hay nadie, o Él no hace acepción de personas. Amén. Entonces dice aquí la Escritura: un hombre, amén, principal, le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Amén. El tema principal de hoy, mis hermanos, es: ¿quién puede ser salvo? Como lo expresaron aquí aquellos que habían oído esta historia, este mensaje. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el principal de la sociedad, y muy rico, mis hermanos, da un paso adelante y se acerca a Cristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No perdamos de vista, hermanos, de que este hombre más adelante, cuando Jesús le pregunta: ¿los mandamientos conoces? ¿Los mandamientos sabes? Y él inmediatamente comienza a declarar parte de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Y aquellos mandamientos, mis hermanos, en los cuales Jesús le pregunta: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y él inmediatamente responde: todos los he guardado desde mi juventud. Y al preguntarle este principal, este hombre muy rico: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mis hermanos, él consideraba que con guardar aquellos mandamientos, o todos, como dice él, todos estos los he guardado desde mi juventud, se consideraba ya justo para poder recibir la bendición de Dios. Cosa que no es así, hermanos. La salvación solamente se puede recibir y obtener a través de la fe y de la confesión de nuestros pecados a Cristo
Jesús. Amén. Y ahí tenía a Jesús enfrente. Y le dijo, maestro bueno. Esto habla, mis hermanos, con estas dos distinciones que dijo maestro y bueno. Amén. Nicodemo dijo maestro. Amén. O sea, con estas palabras. Y con estas palabras que expresó este principal, mis hermanos, dice aquí, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. Tal vez procuró con estas palabras hacer sentir bien a Jesús y que con eso, mis hermanos, él podía obtener o ganarse el favor de él. Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Amén. Aluciendo a que aquel hombre, Jesús así lo asimiló, seguramente sabía y conocía que Dios era bueno. Amén. Que Dios era bueno. Ahí estábamos bien. Y que al que tenía enfrente era maestro, por cuanto lo había oído en sus enseñanzas. Y al igual que Nicodemo, que dijo, ninguno puede hacer estos milagros si no está Dios con él. Y este hombre dice, maestro bueno. Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Si no solamente Dios es bueno. Amén. Y al preguntarle a este hombre que tenía conocimiento de la ley, tenía conocimiento de las costumbres judías y hebreas y la manera en que deberían de vivir y de comportarse, le digo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno, solamente Dios. Entonces, en el versículo 19, Jesús asimilando esto, que conocía, al igual que los escribas, conocían que eran doctores en la ley, este hombre le dice, Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Amén. Jesús en su humanidad, no perdiendo, mis hermanos, su propósito por el cual había venido a la tierra, al mundo, Jesús sabía, mis hermanos, que también era humano. Por eso hace alusión a esto, a la humanidad, identificándose con la humanidad. Solamente hay uno, Dios. Amén, Dios. Entonces le dice, los mandamientos sabes, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, mandamientos, mis hermanos, la segunda parte de los mandamientos que conciernen a la relación con el prójimo, al buen trato, al buen sentir con el prójimo. Jesús, conociendo el propósito y conociendo el corazón de este hombre que era muy rico, lo probó. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Amén. No le dijo el último, que es no codiciarás. Amén. Porque quiso Jesucristo, hermanos, que él espontáneamente dijera no codiciarás, pero no lo expresó el hombre, ni Jesucristo, para esperar que este hombre muy rico lo declarara y para poderle decir entonces Jesús lo que seguía. Amén. Lo que seguía. Porque al decir el hombre, este joven o este hombre rico, y el último, no codiciarás, ¿qué habríase pensado Jesús? Que aquel hombre muy rico estaba entonces preparado para heredar la vida eterna. Pero no lo expresó ni Jesús ni aquel hombre muy rico. Entonces, mis hermanos, dice el versículo 21, que Jesús le dijo,
Él dijo, el hombre muy rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mis hermanos, no basta y nunca será suficiente a hombre o persona alguna tener conocimiento de los mandamientos y aún de la palabra, porque hay muchos muy bien preparados, investigadores, mis hermanos, y algunos doctores, amén, teólogos que escudriñan la escritura, pero triste y lamentablemente no han tenido ese encuentro personal con el Señor. Y solamente utilizan y usan el conocimiento para poder debatir, entrar en debate. Amén. No con el propósito de que el oyente, mis hermanos, pueda creer en Jesús y pueda arrepentirse de sus pecados y pueda ser salvo, pueda heredar la vida eterna. Amén. Este joven le dijo, desde mi juventud los he, dijo, guardado. No dijo, los he puesto por obra, los he practicado, nada más los he guardado. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Entonces Jesús, oyéndolo, le dijo, aún te falta, o sea, es el otro mandamiento, aún te falta una cosa. Yo me imagino a aquel hombre, pues, muy ya sintiéndose justificado por las buenas obras que a lo mejor él podía hacer, o por, mis hermanos, el conocimiento amplio de la Escritura. Ya todo lo sé. ¿Sí? Ya todo lo sé. ¿Cuál será esa cosa que me falta? Amén. Mis hermanos, ¿cuál será esa cosa que te falta a ti o que me falta a mí y que aún todavía no nos hemos desprendido? Que Dios nos conoce. Dios nos conoce. Amén. Y usted y yo nos conocemos. Estamos en el camino, nos esforzamos y luchamos, pero tenemos que estar conscientes que para heredar la vida eterna, mis hermanos, como lo expresó Jesús aquí, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impida, mis hermanos, heredar la vida eterna. Y estar conscientes de un sometimiento total a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque Dios enseña y Dios ordena. Jesús enseña y Jesús ordena también. ¿Para qué? Si me amáis, guardad todos mis mandamientos. Aleluya. Entonces Jesús dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Qué dura prueba, hermanos. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuánto tenía aquel hombre? Mucho. Mucho, hermanos. Mucho. Probablemente podrá decirse, es que qué injusto se portó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué injusto es Dios. ¿Por qué, mis hermanos, le dijo esto Jesús? Porque en aquel tiempo, como también puede ser hoy, el judío, el hebreo, mis hermanos, se consideraba muy favorecido y muy bendecido de Dios, mis hermanos, si era prosperado en las cosas materiales. Amén. Y era parte. Pero ese era el concepto que tenía el pueblo hebreo, el pueblo judío, y lo vemos a través de la Escritura, que en muchas ocasiones Dios trató con su pueblo de esta manera, porque, mis hermanos, la riqueza
y hasta cierto punto las victorias que ellos obtenían, mis hermanos, en muchas ocasiones les impidieron continuar teniendo esa misma comunión, esa misma entrega, amén, esa misma entrega hacia nuestro Dios o hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y consideraban que el hecho de ser prosperados, eso era suficiente y tenían ya asegurado el favor, la bendición de Dios. Por eso es que este hombre cuando le dice que te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes. Quieres heredar, no perdamos, quieres heredar la vida eterna. ¿Para qué les servirían todas aquellas riquezas en la vida eterna, hermanos? En la presencia de Dios. No hagáis tesoros en la tierra. Amén. Sino en el cielo, o sea, ese buen corazón, esa gracia, esa misericordia, esa bondad. Ve y vende todo lo que tienes. Y luego le dice, y repártelo a los pobres. En otras palabras, no codicies. Por eso el último versículo, el último mandamiento es, no codiciarás. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Hay muchos hermanos en estas circunstancias que por poner sus ojos, no que el dinero sea malo, es bueno, pero cuando es, mis hermanos, puesto en las manos de Dios. Y esto, mis hermanos, el poner los ojos en las cosas materiales ha sido causa de que muchos, mis hermanos, no hereden la vida eterna. No hereden, no sean salvos. Y este hombre cuando oyó estas palabras de Jesús, ¿cuál fue su reacción? Se fue, se dio media vuelta y se fue muy, dice aquí, entristecido. Había manifestado su entusiasmo, amén, para heredar la vida eterna. Y esto habla para ser seguidor de Cristo también. No solamente para ser salvo, para heredar la vida eterna, sino también para ser seguidor de Cristo. O sea, ser discípulo de Cristo, dispuesto a someterse a todo lo que Dios demandase, hermanos, a través de la palabra. No solamente en ese momento, sino a partir de ahí, de toda una vida. Entonces este hombre evaluó en balanza o puso en balanza las cosas materiales y su negación a las cosas materiales. Amén. Y mis hermanos, él se fue entristecido. Porque lo que le pedían para él era mucho. Era mucho. Por eso Jesús más adelante, cuando aquellos que habían oído y aún sus discípulos, le dijeron, todo lo hemos dejado. Mis hermanos, Dios, aleluya. Aquí tengo una frase que escribí. Y no quisiera por mucho que sean lo que hayamos dejado por Cristo, será más lo que recibiremos de Él. Por mucho que hayamos dejado, Jesús fue claro, mis hermanos, todo aquel que no dejare padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas, y no me sigue, no puede ser mi discípulo. Amén. Dice, por mucho de lo que hayamos dejado por Cristo, será más. Amén. Lo que recibiremos de Él a cambio. No solo la vida eterna, sino también en esta vida, hermanos. Pero este hombre no lo consideró así. Puso sus ojos en las cosas materiales. Y fue entristecido. Hoy hay muchos. De igual manera, que con entusiasmo
oyen la palabra, pero cuando conocen las demandas que Dios pide a través de su palabra, no uno como pastor, no, Dios, mis hermanos, porque todo el asunto es de Dios. Amén. Todo el asunto. Cuando se tienen conocimiento de las demandas, mis hermanos, algunos dicen, como ahorita lo leímos, no, esto no es para mí. Esto no es mucho lo que tengo que dejar. Y no valoran, no evalúan que en Cristo Jesús van a recibir más, hermanos. Yo le pregunto a aquellos que son salvos, o si todos son salvos, gloria a Dios. Amén. Que aquella tristeza que por alguna enfermedad, por alguna aflicción, entraba usted en ansiedad, en aflicción, en tribulación, sin conocer a Cristo, se hundía cada día más, más y más y más, hermanos. Hoy no. Hoy, teniendo la esperanza, teniendo la fe, teniendo la confianza en Dios, es muy diferente. Es muy diferente porque Dios nos da esa paz que sobrepasa, dice Pablo, todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Aquellas relaciones familiares, amén, que antes evitábamos, ahora las procuramos. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos reciban el testimonio de nuestra vida, de nuestro cambio, de nuestra salvación. Y eso trae por consecuencia gozo, paz, tranquilidad, vida eterna. Por eso a eso Jesús se refería. Recibirán más. Pero a veces queremos que con esta palabra, al recibir más, que ya van a ser abiertas automáticamente las ventanas y va a venir prosperidad económica. Viene con ello, hermanos, pero no lo es todo. Por eso hemos de tener mucho, mucho cuidado en poner nuestra fe o nuestra confianza, mis hermanos, en las cosas materiales. Cuando aquel hombre partió entristecido, Jesús dice a sus discípulos y a los que estaban ahí, cuán difícilmente, no cuán imposible, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuán difícil es que un rico pueda entrar en el reino de Dios. Y dice Jesús, es más fácil que un camello pueda entrar por el ojo de una aguja, dice, que entrar un rico en el reino de Dios. ¿A qué se refiere el ojo de una aguja, mis hermanos? Antiguamente, en las murallas o en los muros de las ciudades y principalmente de Jerusalén, había puertas. O sea, era una puerta con la forma de un ojo de aguja. Amén. Pero los camellos, que es el animal más grande en estatura del oriente, mis hermanos, y aún y cuando con toda su carga, o sea, yo creo que subían como a 3,5 metros de altura, les era difícil, mis hermanos, que aquel que transportaba o que guiaba a un camello entrara libremente por esa puerta. Muy difícil. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Mis hermanos, tenían que, como estaban educados, tenían que pasar arrastrándose con sus patas. Era la única forma. Por eso dice, mis hermanos, que era más fácil, pero entraban. Mis hermanos, cuán difícil, dice Cristo, es que un rico entre. No imposible. Amén, porque tenemos a José de Arimatea. Tenemos a Nicodemo, que aunque era fariseo, también era rico.
Y así podemos tener a Bernabé, que era rico también y que repartió sus posesiones. Pero, mis hermanos, convertidos completamente al Señor. Amén. Continuamos. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Probablemente algunos de ustedes, mis hermanos, ha recibido esta pregunta. ¿Quién entonces puede ser salvo? ¿El drogadicto? ¿El pendenciero? O sea, las diferentes características de diferentes personas que se practican el pecado. Entonces, ¿quién? Amén. La respuesta es todo aquel que con un corazón sincero, contrito y humillado, amén, reconozca su pecado, se arrepienta apartándose de él puede ser salvo, confesando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La pregunta es, entonces, ¿quién puede ser salvo? Por eso les compartía, porque ellos consideraban que al ser prósperos económicamente, ellos ya tenían asegurada la bendición de Dios. Y si es así, pues ¿quién entonces? Amén, podría ser salvo. Mis hermanos, quienes sinceramente quieren ver a Cristo y están con entusiasmo en seguirle, podrán, mis hermanos, vencer todos aquellos obstáculos que se puedan presentar en el momento en que reciban el mensaje de salvación o la invitación de Jesús. Por eso Apocalipsis dice, mis hermanos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mis hermanos, este hombre regresó triste. O sea, se negó a seguir a Cristo, a recibir la salvación. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿No ha oído usted a veces el testimonio o el comentario de alguien que teniendo una familia numerosa o perteneciendo a una familia numerosa ha sido salvo con todo su corazón? Mis hermanos, con todo su corazón. ¿Qué fue lo que recibió ahora? Su familia filial o en la carne lo desechó, lo menospreció, lo abandonó, lo desheredó. No sé, mis hermanos, por qué haya usted pasado. Pero al ser salvo, ¿qué hace Dios? No solamente le da una familia de 3 o 4 miembros, sino de una multitud de miembros que pertenece o pertenecemos al cuerpo de Cristo. Recibirá más. Amén. Recibirá más. La vida eterna se puede comparar con la casa material. No. ¿Con el carro material? No. ¿Con las cosas materiales? No, hermanos. Por eso, mis hermanos, no hay cosa que hayamos dejado por Cristo, amén, que no hayamos de recibir aún más también en Él. Amén. Por eso dice aquí, que no haya de recibir mucho más. Y usted evalúe y usted enumere. El salmista dijo, si me pongo a enumerar todas las bendiciones que he recibido de Dios, no terminaría. Amén. Mucho más, dice, en este tiempo, o sea, en esta vida, y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén.
tenemos el otro lado. Este hombre partió entristecido. Amén. Zaqueo. Habiendo entrado, capítulo 19, Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón, amén, llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Qué significa la palabra varón? Esforzado y valiente. Amén. Esforzado y valiente. Amén, hermano Josué. Porque nos compartió mis hermanos en la administración. Esforzado y valiente. Entonces, dice aquí Lucas, un varón. Ahorita vemos por qué mis hermanos entonces lo llama Lucas varón. Llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Se esforzaba. Amén. Y también, no solamente se esforzaba, sino tenía ese valor. ¿Por qué? Ese valor era principal, mis hermanos, aleluya, de los publicanos. Dice jefe de los publicanos. Era el supervisor. ¿Qué es un publicano? Un cobrador de impuestos al servicio de los romanos. Como hoy en día, un servidor público de Hacienda. Amén. Que cobra los impuestos del gobierno. Este era jefe, hermanos. Así que ya imagínense el puesto que él tenía, lo reconocido que él era. Era judío. Pero mis hermanos, no todos los publicanos, mis hermanos, eran corruptos. Había también publicanos, mis hermanos, que procuraban seguir la ley, porque este era judío. Amén. Él era judío y es lo que resalta Jesús más adelante. Que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo, porque también este es hijo de Abraham. Amén. Entonces dice, mis hermanos, procuraba, se esforzaba. ¿Y por qué varón esforzado y valiente? Porque siendo publicano, jefe de los publicanos, se abrió paso entre la multitud. Y su estatura, el impedimento que él tenía, mis hermanos, era físico. Siempre Jesús estaba rodeado de gente. Pero él procuró, o sea, con entusiasmo, mis hermanos, buscó a Jesús. Y procuró verle. Amén. Procuró verle. Dice aquí, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Te sientes pequeño? Ante tantas cosas, obstáculos y pruebas, luchas. Procura ver a Jesús. Como este Zaqueo. Procura ver, esfuérzate por ver a Jesús. Y cambiarán todas las cosas. Amén. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermoso, hermanos. Digo hermoso porque Dios siempre tomará la iniciativa. Amén. Dios siempre tomará la iniciativa. Desde el principio de la creación, Dios tomó la iniciativa de sacrificar aquel animal para cubrir la desnudez
de Adán y Eva y para ofrecerlo o para sacrificarlo. Tomó la iniciativa. Amén. Tomó la iniciativa en el diluvio. Amén. Entonces, mis hermanos, tomó la iniciativa de mandar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso en esta ocasión, mis hermanos, Jesús toma la iniciativa conociendo el entusiasmo, el corazón de Zaqueo. Amén. De Zaqueo. Y mis hermanos, date prisa, Zaqueo, desciende pronto. Dice, desciende, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No hay mejor visita que recibamos, mis hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestra casa. Amén. En lo personal, en nuestra casa. Le dijo Pablo a aquel carcelero, amén, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Amén, tú y tu casa. Entonces no hay mejor y mayor y bendición visita, mis hermanos, que podamos recibir a Jesús en nuestro corazón. Como un día lo recibimos y como aquellos que están afuera en su tiempo lo han de recibir. Esa es la mejor visita que pueden, mis hermanos, tener. La visitación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a su vida, a sus hogares, a sus familias. Entonces Él descendió a prisa. Amén. Mis hermanos, usted imagínese, era chaparrito, bajo de estatura. ¿De qué tamaño estaría aquel sicómoro? La multitud, el árbol, para poder ver, divisar a Jesús. Pero Él se subió. Amén. Dicen que los chaparritos son más veloces que los altos. Amén. Que los altos, mis hermanos. Todos tenemos la ventaja, todos tienen su ventaja, da sus beneficios. Pero este Zaqueo, mis hermanos, se esforzó, procuró, se esforzó. Por eso Lucas le dice, un varón llamado Zaqueo. Amén. Al ver esto todos, amén, murmuraban diciendo que había entrado cuando Zaqueo lo recibió en su casa. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, sabía la causa y el motivo, hermanos, por el cual aquellos estaban murmurando, como siempre los religiosos murmuran ante alguna persona que es convertida con todo su corazón al Señor. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La misma actitud que tomaron cuando Mateo invitó a Jesús a su casa a comer. Y entre aquellos estaban publicanos y pecadores. Inmediatamente los religiosos, mis hermanos, cuestionaron a Jesús. Y aquí los tenemos una vez más. Puesto en pie Zaqueo, dijo al Señor. Se dirigió al Señor, no a la multitud. O sea, esto habla, mis hermanos, que al que Él viene, Jesús no le echa fuera. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús no echó fuera al hombre rico, hermanos. Él se fue por su propio pie. Cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Ven y sígueme. Mis hermanos, Zaqueo se dirigió al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Amén. Esto, mis hermanos, algunos dicen, aquí tenemos que interpretar bien, a pedirle la ayuda. Algunos dicen
que seguramente Zaqueo era uno de los corruptos y que por eso expresó: he aquí doy la mitad de mis bienes. Amén. Sino que dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué estaba haciendo aquí Zaqueo? Que él cumplía, hermanos. Amén. El ser menesteroso, el ser misericordioso. Porque la siguiente frase dice: y. Amén. O sea, deja en entredicho: y si en algo he defraudado a alguno, porque ese era el concepto que tenían. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Y se lo devuelvo conforme a la ley. Cuadruplicado. 4 veces. Amén. Le doy lo que le debo y se lo devuelvo aún 4 veces. Esto habla de un corazón sincero, un hombre entusiasta sincero, que no lo hizo solamente con el sentimiento, sino también con todo su corazón. Amén. Y estaba manifestando real y verdaderamente una conversión, una entrega total a Jesús. Amén. A Jesús. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Aquellos se taparon la boca, agacharon la cabeza. No dicen, mis hermanos, pues yo me imagino. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Amén. Y no solamente vino al pueblo de Israel, sino también al pueblo gentil. A ti y a mí. Amén. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, amén, los que han creído en su nombre, les ha dado poder, les ha dado autoridad, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Este también es hijo de Abraham y hoy la salvación ha llegado a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta escritura, hermanos, fue redactada, fue plasmada, mis hermanos, como en el año 100. Ya después de que se recopilaron todos los datos, y aún todavía sigue vigente. Amén, sigue vigente. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de hoy y por toda la eternidad. Y aún todavía sigue buscando al perdido. Amén. Cualquiera que sea su estado, sea rico, sea pobre, sea mexicano, sea americano, sea ruso, de cualquier nacionalidad y en cualquier estado económico en el cual se encuentre o en cualquier categoría de conocimiento o de sabiduría. Porque la verdadera sabiduría es el temor a Jehová. En esta mañana, hermanos, ¿quién podrá ser salvo? Amén. Aquel que con un corazón contrito y humillado, amén, y en plena certidumbre de fe, reconoce a Jesús como su Salvador, como su único y suficiente Salvador, y está dispuesto a seguirle en las buenas y en las malas, y a despojarse de todo aquello que procure impedirle seguir a Jesús. Esa es la salvación. Amén. Esa es la salvación. Tenemos, mis hermanos, una promesa.
Amén. De parte de Dios. Que todo aquello que hayamos dejado por Cristo Jesús será recompensado. No solamente en esta vida, sino también en la venidera. Y esto, mis hermanos, nos ha de motivar a continuar adelante, a los que ya somos creyentes, y de motivar y de animar a los que no son, a que entreguen su vida a Cristo y sean libres de toda condenación. Amén. De toda condenación, y puedan disfrutar en esta vida la vida eterna también. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguieron a través de esta plataforma. Amén. Mis mejores deseos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias, y que los guarde de todo mal. Amén. Padre, en esta